Amén. Bendiciones en este precioso día, una vez más, que el Señor nos ha regalado, ¿verdad? Qué privilegio poder llegar a cualquier lugar, ¿verdad? A través de este medio y utilizar esta herramienta, ¿verdad? Que Dios nos permite por su misericordia, las redes sociales, ¿verdad? Compartir la palabra, la semilla incorruptible, que hoy en día hace mucha falta escucharla para que nuestra fe aumente y nos fortalezcamos en nuestro espíritu cada día. Amén. Y no quiero tomar mucho tiempo, solamente quería pasar unos minutos y recordarte, ¿verdad?, que Dios es fiel. Amén. Y quiero hablarte sobre el tema Dios sigue siendo Dios. Y hay una escritura tan preciosa en la carta de los Hebreos, ¿verdad?, que nos asegura y nos da claridad. Y yo creo que esa escritura es una de las escrituras que debe de mantener nuestra esperanza encendida, nuestra esperanza activa cada día, ¿verdad? Hebreos 13:8 dice la Biblia: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo voy a repetir: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quiero recalcar lo que acabo de decir ahorita, que esta escritura es algo que nos debe de mantener nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra convicción, nuestra seguridad encendida. Amén, porque Dios nos promete, en su palabra, que Él no cambia. Nosotros podemos cambiar, nosotros le podemos fallar, nosotros nos podemos darle la espalda a Dios, pero Dios sigue siendo Dios. Qué preciosa escritura, ¿verdad? Y no importa la prueba, no importa la circunstancia, no importa lo que se esté viviendo en el país, en la nación, en el mundo entero, Dios sigue en su trono. Aleluya. Y eso es algo tan precioso, ¿verdad? Me encanta algo que dijo Job en el capítulo 13. Dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Qué tremenda afirmación y declaración del patriarca Job. Aunque él me matare, en él esperaré. Dios sigue siendo Dios en medio de la prueba. Y si conocemos la historia de Job, Job estaba pasando una tremenda prueba, una tremenda aflicción en su cuerpo, con enfermedades, pero también perdió todo lo suyo, todos sus bienes, perdió sus hijos, perdió todo lo que él tenía a su alrededor. Pero aún así podemos mirar lo que dice Job: aunque él me matara, en él esperaré. Job sabía quién era Dios, y en una ocasión Job también dijo: antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job hacía unas declaraciones tan fuertes porque él también se atrevió a decir: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Yo creo que esa es una seguridad cuando usted y yo tenemos la plena sabiduría y conocimiento de quién es nuestro Dios. Amén. Quiero recordarte que todo lo que nosotros hacemos es 100% a través de la fe. La fe no es conveniente, la fe no se utiliza solamente cuando nos conviene, sino la fe es una decisión, la fe es una convicción, la fe es una seguridad. Amén, que aún en las últimas consecuencias tenemos que agarrarnos de esa fe y no soltarnos, porque creemos en un Dios de poder. Aleluya. No importando la prueba, la circunstancia, la situación, la mala noticia, Dios sigue siendo Dios. Dios es soberano. Habrá momentos que Dios da, habrá momentos que Dios quitará, habrá momentos que Dios abrirá la puerta, habrá momentos que Dios cerrará la puerta. Dios es soberano, Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Amén. Pero Job él sabía, tenía la seguridad que él no podía altercar con Dios. ¿Qué fue lo que hizo Job? Se posicionó, se colocó, se puso en una posición, en una condición de fe, creyendo en la bondad de Dios, creyendo en la fidelidad de Dios. Y esa es una postura que nosotros debemos tener: posicionarnos en una condición de fe, en una condición de atrevernos a creerle a Dios. ¿Por qué? Porque el pacto que Dios hace con nosotros es un pacto eterno. Es un pacto eterno. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero esa tiene que ser nuestra seguridad,
que Dios no cambia. Y dice la Biblia en 2 de Samuel 23:5, no es así mi casa para con Dios, sin embargo, Él ha hecho conmigo un pacto perpetuo. Amén, un pacto perpetuo. Amén. Y ese pacto que Dios hace con nosotros es un pacto duradero. Nosotros podemos romper el pacto, como le decía al inicio. Nosotros podemos darle la espalda a Dios. Nosotros podemos ser infiel a Dios. Nosotros podemos fallarle a Dios. Pero en su infinita misericordia, Dios sigue siendo fiel. Por eso la palabra nos dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Aunque lo ofendamos, aunque con nuestros pensamientos negativos, nuestra maldad, nuestras iniquidades, amén, el pacto de Dios está sobre nosotros en cada área de nuestra vida. Lo voy a recalcar, dice la Biblia que nuevas son sus misericordias cada mañana. Amén, Jesucristo es el mismo. Lo declara el autor de los Hebreos aquí en el capítulo 13. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y yo creo que la Biblia nos da un claro concepto, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo que usted y yo podemos mirar milagros, prodigios, maravillas en nuestras vidas? ¿Por qué? Porque Dios no cambia. El mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Ese mismo Dios que David pronunciaba, el que le ayudó con el oso y el león, es el mismo Dios que le ayudó a matar a Goliat. Es el mismo Dios que está con nosotros, amén. Hay algo que debe de llamar nuestra atención como hijos de Dios, amén, de una manera genuina, como los hombres de la Biblia, los hombres, los patriarcas, los hombres de la fe, los hombres de la antigüedad, se movían, se deslizaban, caminaban, avanzaban. Aún en Hebreos capítulo 11 hay un capítulo que es conocido como el capítulo de los héroes de la fe, amén. Y miramos unas grandes cosas que ellos hicieron, hazañas. Dice que taparon bocas de leones, amén. Unas hazañas poderosas que los héroes de la fe pudieron utilizar a través de ¿qué? De conocer a Dios, a través de saber quién era su Dios, ¿verdad? Y tenemos que llegar a la conclusión que muchas veces nosotros no podemos conducirnos como los héroes de la fe o no podemos alcanzar promesas debido a ¿qué? A la falta de carácter. Así es, y me voy a meter un poquito personal, pero cuando fallamos en nuestro carácter, amén, podemos mirar en toda la Biblia, amén, que somos carentes de cualidades, somos carentes, amén, de las posesiones o de las cualidades que los héroes de la fe tenían, amén. ¿Y qué cualidades ellos tenían? Eran cualidades que no les importaba, como un Daniel que lo tiraron en el foso de leones. Él sabía quién era su Dios. Unos jóvenes hebreos que lo lanzaron a un horno de fuego, ellos no se iban a doblegar a la idolatría. Ellos sabían quién era su Dios, amén. Y una de las cualidades que tenemos que tener con la plena seguridad que Dios sigue siendo Dios, tenemos que mirar las cosas eternas. Lo repito, las cosas eternas. Todo lo que está a nuestro alrededor es pasajero. Todo lo que está a nuestro alrededor puede irse y puede regresar, etcétera. Lo podemos perder. Por eso es tan importante que pongamos la mirada en las cosas eternas. Amén. Y no me quiero salir del tema, pero hay tres cosas eternas que siempre estarán presentes ante Dios, que es su palabra, Dios y las almas. Son tres cosas eternas que cuando nosotros invertimos tiempo miraremos la mano de Dios. Dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esas son las cosas que tenemos que poner nuestra mirada, en las cosas eternas, la salvación, el cielo, la promesa de Dios. Yo creo que este versículo es un diamante para los hijos de Dios, amén, porque podemos encontrar la clave como creyentes, ¿verdad? El apóstol Pablo hace hincapié y nos da esta explicación. ¿Qué fue lo que lo mantuvo caminando? ¿Qué fue lo que lo mantuvo yendo hacia adelante a pesar de los golpes, a pesar de los encarcelamientos, a pesar de pasar naufragios en el medio del mar, a pesar de ser picado o mordido por una serpiente venenosa?
Pablo se mantuvo marchando hacia adelante. ¿Por qué? Porque él tenía la mirada puesta en las cosas eternas. Amén. Y eso es un principio tan poderoso porque Pablo conocía su destino. Pablo sabía hacia dónde iba. Amén. Y yo creo que cuando somos hijos de Dios, amén, y nos mantenemos mirando las cosas eternas, amén, no importa que perdamos la reputación, no importa que pasemos por sufrimientos, amén, sabemos para qué lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo y también hacia dónde vamos, amén. También Pablo se atrevía a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, amén. Para ser un creyente, vivir una vida cristiana, vivir una vida que le agrade a Dios, amén, tenemos que apuntar hacia las cosas eternas, no hacia las cosas temporales. Por eso la Biblia nos hace hincapié de poner la mirada en Jesucristo, el sumo autor y consumador de nuestra fe. Amén. Qué precioso, ¿verdad? Cuando nosotros podemos mirar las cosas eternas, lo que no se mira. Hay dos cosas, hay las cosas visibles y las cosas invisibles, ¿verdad? Y muchas veces lo que va a dirigir o llamar nuestra atención son las cosas visibles, porque el ser humano queremos ver, queremos pruebas, queremos palpar, queremos experimentar cosas, pero cuando caminamos por fe, cuando no podemos ver a Dios, pero le creemos, amén, cuando nos respaldamos en su palabra, en un libro que son las instrucciones de la vida, por eso gente no nos va a entender por qué servimos a Dios, por qué adoramos a Dios, por qué aplaudimos a Dios, a un Dios que no vemos, pero le creemos. Nadie puede contradecir lo que hemos sentido, lo que hemos palpado en nuestras vidas, amén, el poder de Dios, amén. Son las cosas que no se ven, amén, porque lo temporal es pasajero, pero lo eterno permanece. No mirando las cosas que se ven, dice 2 Corintios 4:18, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. So debemos de apuntar a las cosas eternas porque eso es, mejor dicho, lo que va a permanecer. Las cosas temporales se pueden desaparecer en un minuto, en un abrir y cerrar de ojos, pero las cosas eternas permanecen para siempre. Dice la Biblia en Hebreos 11:1, pues, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe, la convicción de lo que no vemos, creemos. Por eso gente nos juzga, gente nos critica, porque alabamos a un Dios que no vemos, pero le sentimos. Creemos en su palabra por la fe. Amén. Y son cosas que usted y yo debemos que apuntar para recordar que Dios es el mismo ayer, ahora y siempre. Amén. Tenemos que anticipar la fe, tenemos que anticipar la búsqueda, tenemos que anticipar la respuesta de parte de Dios. Amén. Cuando concentramos nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra mirada en las cosas eternas. Amén. Antes de concluir, yo quiero que reflexionemos, que reflexiones en tu vida, en un momento, en tu corazón, creyendo que Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso. Quizás no tienes todo lo que tú anhelaras, quizás no, Dios no te ha respondido todas tus peticiones, pero acuérdate, no estás donde antes estabas. No estás en la misma condición que antes estabas. Ahora conoces a un Dios de poder. Amén. Yo creo que hay algo que siempre tenemos que confiar y que me da paz y que me da seguridad. Dios sigue siendo Dios. La gente te puede fallar, gente se puede ir de tu vida, pero Dios sigue siendo Dios. No hay otra verdad. Dios no cambia. Amén. Es el único Dios que nos puede ayudar en nuestro presente y en nuestro futuro. Ayer ya pasó. No podemos hacer nada de ayer. No podemos hacer nada del pasado. Quizás cometimos un error, tomamos una decisión incorrecta, pero Dios es un Dios que perdona. Dios es un Dios de oportunidades. No dejes que nadie te condene, no dejes que nadie te maldiga, no dejes que nadie hable cosas en tu vida que te van a afectar tu caminar. Dios sigue siendo Dios. Dice la Biblia en Jeremías 29 que Él tiene pensamientos de bien y no de mal hacia nosotros. Concluyo recordándote, Dios es el mismo ayer,
hoy y por los siglos. El mismo Dios que estuvo contigo hace años atrás es el mismo Dios que está caminando contigo. Quizás estás en una adversidad, en una prueba, en una lucha, en un desierto. Es ese mismo Dios que está contigo. Y no solamente en medio del desierto, es el mismo Dios que estará contigo cuando sales del desierto. Amén. Recuérdate, no estás solo, no estás sola. Si estás atravesando una noche súper oscura en tu vida o un capítulo gris en tu vida, un capítulo donde no haya salida, busca al Señor. Busca a alguien en tu vida que pueda orar contigo, que puedas abrir tu corazón, una persona de confianza, que pueda animarte a creer en el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Espero que este corto devocional sea de bendición para tu vida y lo apliques. Camina con este corto versículo. Amén. Camina con esta palabra, lo repito, es un versículo que debe de mantener la chispa encendida de nuestra fe y nuestra esperanza. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Aleluya. Ayúdanos a compartir este video a través de tus redes sociales, que yo estoy 100% seguro que hay alguien que necesita escucharlo. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones.